que son Visión Económica a las 18 horas. Alejandro Noel, Henry Tavares y Leonardo Valverde, como cada viernes trabajando con todos ustedes. Alejandro, entonces Trump decide a quién se le vende, y a quién se compra, y cómo se vende. Bueno, ahora le tocó a Venezuela. Ahora a Venezuela le dicen que todo el que te compre a ti, te voy a poner a esos países un 25%. O sea, por tú comprar a Venezuela, tienes que pagarle a los Estados Unidos un 25%. Yo no entiendo esto. ¿Cómo es que van a contabilizar eso? Pero el procedimiento es fácil. Él lo que está diciendo es, tú le compras petróleo a Venezuela, tú importas vehículos desde mi país, ¿verdad? O exporta a mi país, zona franca, por ejemplo. No es el caso, pero pues, supongamos, tú exportas a mi país y a lo que tú exportas, que estaba libre de aranceles, yo te le pongo un 25%. Una penalización por hacer negocio con el que tú quieres hacer negocio y te conviene hacer negocio. Venezuela le ha ripostado, no dejándose amenazar. Y incluso Diosdado dijo que no inventen, como que están preparados para cualquier cosa. Pienso yo que más guaje que otras cosas, ¿verdad? Pero de todas maneras sí le respondió Maduro en el sentido de que nosotros estamos abiertos a recibir inversión extranjera en el petróleo, en gas y en otros minerales, le ha dicho Maduro como respuesta. Entonces yo pregunto, ¿a quién le está haciendo referencia? ¿A China? ¿A Rusia? ¿A Arabia Saudita? ¿A quién más? Porque esos son los países que tienen intereses actualmente y negocios con Venezuela. Entonces esos serían los que pudieran ocupar esas inversiones de la Chevron, que ya va a tener dificultades obviamente. Entonces te voy a vender las acciones, te voy a vender el combustible. Actualmente Venezuela está produciendo 1.058.000 barriles de petróleo diario. Estamos hablando al mes de más de 30 millones de barriles de petróleo, que es una cantidad bastante considerable, siendo un miembro no solamente de oficio, sino un miembro destacado en la OPE. Entonces vamos a ver lo que va a pasar con Venezuela. Yo estoy seguro que salida tiene el petróleo, porque demanda hay. Entonces, vamos a ver, América Latina tendrá un problema. Ya algunos países de Latinoamérica respondieron que sí, que van a seguirle comprando. El mismo caso de México ya manifestó su interés en hacer los negocios en el área petrolera y energética con Venezuela. Pero vamos a ver cuál es otro país. República Dominicana, para que nuestros amables televidentes lo sepan, no tiene negocio con Venezuela. Desde que se le compraron las acciones de Petrocaribe, no hay negocios con Venezuela. Y a raíz de la situación de las elecciones, que el gobierno dominicano fijó postura, entonces hubo un distanciamiento total entre Venezuela y la República Dominicana. Por tanto, no tenemos el temor de que nos van a aplicar aranceles, porque nosotros no le estamos comprando absolutamente nada a la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, lo que yo puedo decir es que puso al gendarme ahora, al cobrador de impuestos, Marcos Rubio, que es el secretario de Estado, a que lleve a cabo esa tarea. Porque eso es muy difícil de implantar. Ahí está con una gran experiencia lo que se llama la flota fantasma, que movieron todas las sanciones que se le pusieron a Rusia, a Irán, a la misma Venezuela. Todo ese petróleo estaba llegando a todos los lados, o sea, que tenía que venderlo más barato, o sea, algo sencillo, pero siguieron financiándose, o sea que por ese lado no auguramos esa decisión de Donald Trump, que un día de esto nos van a poner a la de nosotros, no crean, no duerman de ese lado. Nos van a tocar. No durmamos de ese lado. Hay expertos que dicen que no, incluido el gobernador del Banco Central, que no hay señales de eso. Henry, coméntese un poco. Bueno, pero el tema de la globalización, que es algo que desde los años 90 pues se comenzó a implementar a nivel mundial como una estrategia de los ejes del poder, tanto de Europa como Estados Unidos. Estados Unidos imponiendo su regla, ahora está retrocediendo, pero tenemos que bailar al son de la música que nos toca los Estados Unidos.
Entonces el mundo entero pues tendió hacia lo que era la globalización, y en aquella cumbre de las Américas que planteaba un solo mercado en América, todo eso se fue abajo, todo eso no ha podido implementarse porque está bien el movimiento de mercancía, pero está muy mal el movimiento de las personas. Entonces el mundo ha sido completamente diferente. Los globalistas, que son los malos, la globalización es buena en sí, todo casi está globalizado. No hay nada que ocurra en un lugar del mundo que ya en minutos nosotros no lo sepamos. La comunicación está globalizada. Lo que no se quiere globalizar es la migración, y eso entonces ha dado para atrás a todo este movimiento internacional, porque los nacionalistas han copado, ¿no?, ya puestos de interés a nivel mundial, han tomado países, y ese nacionalismo que no tiene que ver nada con el internacionalismo que nosotros vivimos y con el chauvinismo que también vivimos, ahora mismo se está planteando en un terreno muy peligroso que se parece mucho al que se vivió en Europa en los años 30, 20 y tanto, 30, y que originó la Segunda Guerra Mundial. Mira, el carpintero, voy a llamarlo así, el carpintero de la globalización fue Joseph Stiglitz, que era el jefe del equipo económico de Bill Clinton y también fue el jefe del equipo económico del Banco Mundial, y que fue el que dirigió la orquesta que hizo el diseño de la globalización. Él venía de Reagan. Sí, venía de Reagan, pero ahí fue que él tuvo la oportunidad porque fue jefe de los equipos económicos, tanto del gobierno como del Banco Mundial. Ahí diseñó la estrategia y escribió Los Felices 90, porque en los 90 había un marco ya de distensión, ¿verdad?, sobre ese mundo bipolar, y diseñó el modelo y empezó a desarrollarse. ¿Cuál era la intención fundamental? La eliminación de los aranceles, recuperar el viejo GATT de 1947, eliminar los aranceles, la libertad del tránsito, la tecnología, los capitales, ¿verdad?, no así de los seres humanos, y finalmente luego escribió el libro El malestar en la globalización, hasta que escribió cómo hacer que funcione la globalización, donde están sus recetas, las cuales no fueron aplicadas. Ahora quien lo dice no es Joseph Stiglitz, ahora quien lo dice es el vicepresidente de Estados Unidos, Vance, en una conferencia a un grupo de emprendedores le establece claramente el fracaso de la globalización y sobre todo el fracaso de Estados Unidos en el marco de la globalización, porque perdió competitividad. Y la intención del que la creó era crear un marco favorable para recuperar terreno perdido y para mantenerse en la hegemonía del control de la economía mundial. Actualmente, entonces, si esa globalización es como él dice, que fracasó, y yo también lo creo, porque la intención, no basta revisar la agenda de cuáles eran los temas de interés de la globalización y cuál es el resultado, digamos que del 90, 34 años después, 35 años después, cuando uno ve los resultados, ve lo convulsionado que está el mundo en estos momentos, se da cuenta entonces de que la globalización no hizo avanzar un estado de bienestar para la humanidad. Es decir, que ahí está planteado por el vicepresidente de los Estados Unidos. Dice el analista que probablemente él estaba totalmente consciente cuando dijo Estados Unidos fracasó con la globalización. Bueno, eso lo que podríamos decir es que una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. Y lo que Stiglitz pensó era que se iba a tocar con violín. Entonces le tocó tocar con guitarra, porque buscando precisamente que sus ingresos de las grandes corporaciones aumentaran vertiginosamente, se fueron a donde estaban las condiciones, que era China, y no que aumentaran los ingresos de dinero invertido en inteligencia para hacerlo más productivo. En los 2 minutos que nos quedan, Henry, si quiere hacer algún comentario sobre... ¿Sí? ¿Sobre qué? No, sobre la segunda vuelta en el Ecuador. La jugada está planteada, o sea, ahí está la Luisa González como una candidata con mucha fuerza que está apoyada por Correa,
y ese sector, y el Noboa, que es una derecha rara, pero derecha al fin, y en un país donde la guerra social, así vista, es extremadamente dura. Eso es lo que está sucediendo en ese país, no se lo podremos... Bueno, eso va camino de Haití, por la ruta que lleva. Mira, entonces hay un jugador, hay un % que puede definir eso. Ese señor tiene que pedir lo que sea, que se lo van a dar. No, pero... Leónidas Issa. Pero la cantidad... En las elecciones pasadas él fue candidato y en la segunda vuelta no apoyó a nadie. Él es un ambientalista, tiene una posición bastante definida, ¿verdad? Y se apuesta que por el discurso de Luisa González discurso de él posiblemente esté más cerca, pero teniendo el precedente de que en las elecciones anteriores, no en la primera vuelta, sino en las anteriores, él fue candidato y se quedó sin apoyar a nadie. Si adopta las mismas posturas, entonces la cosa estaría bastante complicado porque se mantiene una suerte de empate técnico entre Noboa y Luisa González. Ahora, esta mañana vi un discurso que él pronunció en contra de Noboa y en contra de los conservadores y ultraderechistas, como él lo califica, que me dice a mí, mira, si tú tienes ese discurso en contra de esta gente, incluso que, es porque está apoyando que ordenaron prácticamente a una serie de personalidades que enfrentan al gobierno de Noboa, que fueran hasta eliminados directamente, lo dijo él. Entonces yo digo, pues este hombre no le queda de otra que salir de Noboa. Leónidas Issa. Y Leónidas Issa es un ingeniero agrónomo, ambientalista, que tiene un discurso bastante interesante y que sorpresivamente sacó un 5% de las elecciones, lo que quiere decir, la diferencia fueron 17,000 votos. Si le suman ese 5%, que no es matemático, es político, pero si le suman una cantidad determinada a esos 17,000, posiblemente la nueva presidente del Ecuador sea Luisa González. Despida usted. Bueno, todas estas noticias que están en proceso, pues las seguiremos viendo la semana que viene, cuando nos encontremos nueva vez en Visión Económica a las 18 horas. Nos vemos. Boreal Televisión presentó Banco Popular. Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.